Bienvenidos a Jesús, mi GPS. Hoy me encuentro en Colombia, en la ciudad de La Mesa, en Cundinamarca. Doy gracias a Dios por este día, por estar aquí compartiendo en Colombia con mi madre y por este invitado maravilloso que el Señor nos regaló. De nuevo el doctor Desi, Marcelo Desi con nosotros, que es un psiquiatra. ¿Y en dónde está usted? Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy amables por esta invitación. ¿En dónde se encuentra, doctor? ¿En qué lugar del mundo? En Mendoza, República Argentina. Ah, ok. ¿Qué tal está Mendoza hoy, doctor? ¿Frío o caliente? Y frío, acá estamos en invierno. Ah, Acá bueno. recién en septiembre comenzamos la primavera. Ah, ok. La mejor época del año, la primavera. Así es. Doctor, ¿y usted es psiquiatra? Así es, soy psiquiatra. ¿Hace cuántos años? Y a ver, ya en el 76 me recibí, así que hace unos cuantos años ya. Unos 40 y 45 años más o menos. 45 años de ejercicio de la profesión. Y antes era un psiquiatra que salía a predicar. Y después el Señor me hizo un predicador que hace psiquiatría. O sea, me dio vuelta como una media. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. ¿Y ese encuentro con el amor de los amores, hace cuánto lo tuvo, doctor? Mire, tengo 70 años y fue a los 38 años. Bendito Dios, qué alegría, qué alegría. Así que lleva 32 años en los caminos de nuestro Señor. Pues es un privilegio, ¿sí? Amén, digo, amén. Gracias, Señor. Okay. Es un privilegio, doctor, tenerlo aquí y con este tema tan profundo. Es un tema muy profundo el que traemos hoy, porque muchos nos preguntamos, bueno, ¿por qué estas reacciones violentas? ¿Por qué este temperamento? ¿Por qué es que como que tengo esa actitud negativa? O sea, tantas preguntas que nos hacemos de nuestra forma de ser y de actuar, y a veces no entendemos, queremos trabajar, a veces muchas personas que se les dificultan las relaciones, relacionarse, que va de un divorcio a otro, hay tantas circunstancias y no sabemos de dónde vienen. Entonces, precisamente íbamos a tocar ese tema de cómo las heridas, incluso desde el momento de la concepción, afectan y marcan nuestra vida. Entonces, me gustaría lo que usted nos pueda aportar acerca de cómo esas heridas desde la concepción nos afectan. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Vamos a hacerlo también desde lo bíblico, que es nada menos que la palabra de Dios, que es nuestro GPS. Escuchar la voz de Dios a través de la palabra, como decía San Agustín, Dios nos escucha a nosotros, sus hijos, a través de la oración y nos responde a través de la palabra. En el capítulo de San Mateo, en el capítulo 23, versículo 9 en adelante, dice: tampoco deben decirle padre a nadie en la tierra, porque un solo padre tienen, el que está en el cielo, ni deben hacerse llamar doctor, porque para ustedes Cristo es el doctor único, que el más grande de ustedes se haga servidor de los demás. Bien. Así que todos los títulos que tenemos son ínfimos ante el gran título que tenemos, el título de ser hijos de Dios, Bueno, ese título hay que ejercerlo, ¿no?
Y con el correr del tiempo, de los años, muchas veces ese título queda en el baúl de los olvidos y precisamente archivamos lo más importante de nuestra existencia, que es saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿De dónde venimos? Ya los profetas nos decían, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Jeremías, capítulo 1, versículo 5, dice: antes de formarte en el vientre de tu madre, en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta. Antes. En Isaías 49, todo el capítulo 49, pero voy a leer algunos párrafos. Yahvé me llamó desde el vientre de mi madre. En Isaías 49, 5, y ahora ha hablado Yahvé que me formó desde el seno materno. En Isaías 49, 16, mira cómo te tengo grabada en la palma de mis manos. Estoy continuamente revisando tus murallas. Bueno, es decir, esto de dónde venimos. ¿Y hacia dónde vamos? En el Eclesiastés del Antiguo Testamento, capítulo 12, dice lo siguiente. Vamos a Eclesiastés 12, 5 al 7. Cuando se teman las subidas y se tenga temor de caminar, cuando el almendro esté florido, se ponga pesada la langosta y se caiga la alcaparra, porque el hombre se va a su morada de eternidad. Se suelta el hilo de plata y se quiebra la lámpara de oro, y vuelve el polvo a la tierra donde antes estaba, y el espíritu retorna a Dios porque Él es quien lo dio. Es decir, volvemos a la casa del Padre. ¿Y la casa del Padre qué? Es mi casa. Y en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo, vamos a leer algo del capítulo 5, por ejemplo, versículo 1, dice: sabemos que al destruirse la casa terrenal, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por mano de hombre, una casa para siempre en los cielos. En la segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 6, dice: sabemos que mientras vivamos en el cuerpo, estamos aún fuera de casa, o sea, lejos del Señor, pues caminamos por fe sin ver todavía. ¿A quién es? ¿A quién no vemos todavía? Al rostro visible de Dios, que es Jesucristo, ¿no? Entonces acá está la importancia de saber de dónde venimos, de la palma de la mano de Dios, a dónde retornamos, a la casa de Dios, a la casa del Padre, después del paréntesis de la vida, de nuestra existencia humana. Y cuando llega el momento de tener la gracia de morir, vuelve el polvo a la tienda de campaña, vuelve a la tierra, y el espíritu humano, mi propio espíritu, retorna a Dios. ¿Por qué? Porque Él me lo dio, me dio la vida. Bien, ese me dio la vida. Por eso somos partidarios de la vida, obviamente, ¿no es cierto? Y estamos en contra, como iglesia, de la muerte. ¿Por qué? Bueno, porque venimos de Dios, retornamos a Dios. Dios permite, como dice también en su palabra, esa concepción, ese inicio de la vida, o sea, de mi tiempo terreno,
en la unión del óvulo de una célula de mi mamá con la célula de mi papá. Bueno, mitad cada uno, 50 y 50, se forma, o sea, empieza el tiempo para mí, el tiempo terreno, el tiempo donde se produce, digamos, mi encarnación. Entonces, allí comienzo el tiempo para mí. Y en el celuloide de mi alma, se va filmando la historia de mi vida que se va grabando en mi memoria desde la concepción hasta el momento actual. Bien. Entonces, hacemos un paréntesis acá. Los teólogos hablan de potencias del alma, y es así, memoria, inteligencia y voluntad. Memoria, inteligencia y voluntad, ¿qué son? Son funciones psíquicas. Entonces, cuando hablamos de alma, estamos hablando de mente, de psiquis. Es lo mismo, alma, mente, psiquis, pero en distintos idiomas, en idioma científico y en idioma teológico. Pero el hombre es uno solo, o sea, en el celuloide de su psiquis, en el celuloide de su alma, se filma la película de mi existencia del momento, desde el momento de mi propia concepción hasta el momento de mi muerte. Y en el momento de mi muerte, como dice la palabra de Dios, se corta el hilo de plata, es decir, esa estructura, cuando Dios me da la gracia de morir, se corta el hilo de plata, ¿y qué pasa? Tengo mi juicio personal y después de mi juicio personal me voy al cielo, me voy al purgatorio o me voy al infierno. En base a las buenas obras, a las malas obras que he tenido a lo largo de toda mi existencia. Bien, eso es palabra de Dios, está escrito, eso es así. En espera al juicio universal. Bueno, así estamos ahora encuadrados en el tema. Alma, mente, psiquis, lo mismo en distintos idiomas. Y el espíritu, no, el espíritu es distinto. El espíritu es la capacidad que tiene mi alma de abrirse a Dios. Es mi libertad personal. Yo decido, digamos, defender la salvación que mi Padre Dios me regaló con la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo, o yo, esto en primera persona, decido no tener en cuenta, no creer, bueno, tapar todo esto y negar la existencia incluso de Dios. Entonces es una decisión personal. Bueno, estamos en un canal católico, espero que todos tengamos la gracia de abrir nuestros corazones a Cristo, y abrir nuestros corazones a Cristo es, digamos, espiritualizar nuestros pensamientos, y también lo vamos a dar con la palabra de Dios. En Efesios, capítulo 4, versículo 22, 23, 22 al 24, dice: ustedes tienen que dejar su manera anterior de vivir, el hombre viejo, cuyos deseos engañosos los llevan a su propia destrucción. Dejen que su mente, o sea que su alma, su mente, su psiquis, se haga más espiritual. Dejen que su mente, dice acá, en esta traducción de la Biblia latinoamericana, dejen que su mente se haga más espiritual, para que tengan nueva vida y revístanse del hombre nuevo. Este es al que Dios creó a su semejanza, dándole la justicia y la santidad que proceden de la verdad. Es la pulseada que tenemos durante toda nuestra vida. O sea, el hombre viejo que tira para atrás, que tira, digamos, a la exaltación de nuestros sentidos, que se maneja más que nada con la exacerbación del espíritu del mundo, que, bueno, toca la tecla de nuestras tendencias primitivas, de nuestras tendencias primarias, y el hombre nuevo, el hombre espiritual, que espiritualiza su mente, o sea, su alma, que abre su alma al Espíritu de Dios. Bueno, nadie es totalmente espiritual
pero sí hay personas que son totalmente carnales, ¿eh? El hombre psíquico, el hombre viejo de San Pablo, es decir, tenemos todo escrito en la palabra de Dios. No vamos a inventar nada. Y si inventamos algo, corre por nuestra cuenta. Pero lo que está escrito, escrito está. Como decía San Jerónimo, quien no conoce la palabra de Dios, no conoce a Dios. Bueno, entonces, recapitulando, pero para centrarnos en la pregunta del tema, desde nuestra concepción, ¿qué pasa en nuestra concepción? Se une el óvulo con el espermatozoide. Y Dios, que ya desde la eternidad me creó varón o me creó mujer, comienza mi tiempo en el útero de mi mamá, de la tierra. Y bueno, allí se producen, bueno, vamos a hacer hincapié en las heridas, porque bueno, todo el amor que recibimos evidentemente se traduce en amor también en nuestra vida terrenal, pero las heridas son las que a veces nos marcan mucho más que el amor que recibimos en el útero materno, ¿no? Nos decía la hermana, bueno, hay muchas actitudes que en la vida adulta tenemos marcadas y no sabemos por qué. Bueno, muchas de ellas tienen que ver con esas heridas en el llamado vientre materno o útero materno. ¿Cuál es la herida madre de la, yo la llamo, me permito llamarla la herida madre de la concepción? Bueno, hay mucha gente, porque en la concepción recibimos, digamos, nuestra herencia biológica, nuestra herencia generacional, nuestra herencia cultural, y allí comienza nuestro tiempo. Hoy vemos mucha gente, por ejemplo, que no le encuentra sentido a la vida y está muy enojada con Dios porque le dio la vida. Entonces es una herida primaria de la concepción misma, es decir, Dios, entiendo todo, y a veces te lo dicen de esta manera, yo entiendo que soy hijo de Dios o que soy hija de Dios, pero, ¿qué pasa? Si venir al mundo significa sufrir lo que sufrí, sufrir lo que sufro para después morir, ¿qué sentido tiene la existencia? ¿Y dónde estás, Señor? Son heridas muy primarias y mucha gente las lleva a intentos de suicidio y bueno, y muchos de ellos lo concretan y así se suicidan. Entonces, la evangelización primaria es, somos hijos de Dios, es sumamente sanador aceptar que soy hijo de Dios, reconocer que soy hijo de Dios y que soy hijo de Dios como Dios me creó desde la palma de su mano, me creó varón o me creó mujer. Es primordial. Entonces, aceptar, ¿por qué? Porque así comienza mi GPS, es decir, a escuchar la voz del Espíritu a través de la realidad objetiva que estoy viviendo. Bueno, pues si esta realidad objetiva a esta persona, a este hijo de Dios, digamos, le produce un rechazo por lo que ha vivido, por abuso, en su primera infancia, o abuso de su madre, ¿no es cierto?, mientras estaba gestando, en fin, hay tantas heridas como personas hay también, y es muy difícil encasillar los tipos de heridas. Lo cierto es que esta herida en la concepción es el punto de partida, ¿no? Y muchos dicen, bueno, pero es una herida psicológica. Mire, sea herida psicológica, sea herida espiritual, somos una unidad, cuerpo, alma y espíritu, y lo que produce una herida en el espíritu se traduce en el alma, en la mente, en la psiquis, digamos, como dijimos,
en la filmación del celuloide del alma, ¿no es cierto?, que comienza en la concepción, y también en mi cuerpo, en el cuerpo nuestro, porque somos precisamente esta unidad que nos habla también la palabra de Dios. Entonces, lo primero que Dios, mi Padre, porque somos hijos de Dios en el Hijo, somos hijos en Jesucristo, y Dios, nuestro Padre, quiere que nos vayamos, como dice San Pablo, conformándose en Cristo, haciéndonos parecidos a Cristo. Y para hacernos parecidos a Cristo, nunca vamos a ser iguales, por supuesto, para llegar a tener los pensamientos de Cristo y los sentimientos de Cristo, como le pasó a San Pablo. San Pablo termina diciendo, yo pienso como Cristo. Bueno, y vaya heridas que ha tenido Pablo también. Herida, bueno, Pablo asesinó, o por lo menos dice la palabra, que estuvo allí en la contienda donde mataron al primer mártir de Cristo, avalando, ¿no?, la muerte de San Esteban, de Esteban. Pero él termina diciendo, yo pienso como Cristo. Es decir, volvamos a esta herida primaria. Si usted tiene esta herida primaria, pídale a Dios que se la sane, como leímos en la palabra. Cristo es el doctor único. Es el único doctor que puede y quiere sanar a sus hijos. No hay técnica psicológica, no hay técnica psicoterapéutica que pueda llegar a sanar una herida en la concepción. No existe. ¿Y quién es el único que puede hacerlo? El Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo. Para eso tenemos que escuchar. Excúseme, lo interrumpo un segundito. Una de las situaciones que tenemos es que, como dice San Irineo, lo que no es asumido no es redimido. Y una de las situaciones que tenemos es que es muy difícil asumir que tenemos heridas. Cuando hablo con la gente de las comunidades, de la iglesia, casi nadie se siente herido. Es como es negativo sentirte herido. Y si no lo asumimos, pues ¿cómo vamos a empezar este proceso que usted nos está diciendo? O sea que el primer paso quizás sería asumir. ¿Cómo usted nos recomienda que asumamos si sabes que traemos heridas de la concepción y heridas que son profundas, muy profundas, que solamente, como le dice usted, el Espíritu de Dios lo puede sanar? Mire, si usted es diabética, hasta que no asume que es diabética, no va a dejar de comer dulces y o sea, negar su enfermedad. Cuando negamos la herida, sin duda, negamos nuestra propia realidad. Entonces, ¿cómo asumir la herida? Bueno, ahí tenemos un camino de iglesia, pero muchos de los que, por ejemplo, llegan por primera vez a una oración, están enojados, pero niegan la realidad, porque lo llevaron. Dios sabe, tiene tantos métodos para digamos, tocarnos en el hombro y decirnos, fulano es hijo mío, yo te traje, no es que te trajo tu mamá, te traje yo a esta evangelización, a esta oración, a esta misa que viniste por casualidad, entre comillas. Es decir, no hay casualidades, hay gesualidades, ¿no?, o diosidencias. Aceptar que la oración es el oxígeno del alma y que yo no puedo oxigenarme a mí mismo, porque si yo me oxigeno a mí mismo, me oxigena el espíritu del mundo y estoy hipertrofiando mi hombre viejo, mi hombre psíquico. Aceptar que el oxígeno de mi alma me lo da Dios. Bueno, para eso tengo que abrirme a Dios. Y a veces estoy tan cerrado a Dios como un adoquín, y bueno, y voy a una jornada de evangelización, como dijimos recién, ¿no es cierto?, a una conversación. Dios tiene su momento, como dice también la palabra, hay un momento para cada cosa. Bien. Entonces,
la oración es lo que penetra, ¿no? Y el método de Dios ha sido y sigue siendo a través de su iglesia el perdonar. Es decir, Dios me perdonó en Cristo, me salvó en Cristo y me sigue perdonando a través de su iglesia con nuestros hermanos sacerdotes. Es decir, cuando el sacerdote me baja la mano, no me está crucificando precisamente, sino Cristo, o sea, in Christi, Cristo me está liberando a través de mi hermano sacerdote. Bien. Entonces, tener en claro lo que decía San Agustín, la iglesia es santa y prostituta, porque mucha gente que, digamos, rechaza a la persona del sacerdote. Hay sacerdotes santos, sacerdotes que no lo son, como hay médicos, como hay abogados, como los sacerdotes no salen, no vienen de otro planeta, salen de la sociedad. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Interceder por nuestros hermanos sacerdotes, precisamente para que sean sacerdotes santos. Bueno, pero la iglesia, Cristo a la cabeza, bueno, tiene más de 2000 años y ya lo dijo Cristo, esta barca no la hunde nadie, el fuego del infierno. Quedémonos tranquilos, no va a pasar nada, se va a purificar como se está purificando. Bueno, es decir, tener en claro que si usted no va a un médico, la receta no la puede hacer el médico, si usted no es médico, si usted va y recibe del médico la receta para un medicamento, el único que puede consagrar el cuerpo de Cristo es el que tiene orden sagrado. Él tendrá que responder a Cristo por su vida, por sus heridas, pero la Eucaristía, que es el centro y el eje, es el GPS precisamente, lo puede consagrar únicamente el sacerdote. Entonces, retornar al camino de iglesia. Como método que nos dejó Jesús, muchas veces este enojo que tengo con Dios, este enojo, ¿y cómo lo soluciono? Perdonando, porque esto es un perdón psicológico, es una barbaridad teológica, pero un perdón psicológico. Por ejemplo, perdonar a Dios. ¿Cómo yo puedo perdonar a Dios? Y sí, hay mucha gente que está enojada con Dios. Enojada con Dios, como dijimos, porque fue concebido, porque Dios le dio la vida. Está enojado, otros están enojados con Dios, bueno, por la muerte de un hijo, ahora en el COVID muchos se han enojado con Dios y otros han vuelto a Dios. Entonces, este perdón psicológico me sirve para qué? Para reconciliarme con mi Padre Dios, para volver a comunicarme con Dios. Y es precisamente mi Padre Dios el que me da la gracia, ¿por qué? Porque Él no quiere que yo como hijo corte el vínculo con Él. Entonces yo no puedo estar rezando, orando a un papá con el cual estoy enojado. Entonces Dios me da la gracia para que para volver a Él. Pero como dice Santo Tomás, la gracia de Dios supone mi naturaleza humana. Entonces, ¿qué ocurre? Y yo tengo que disponerme a perdonar a Dios. Mire, esto parece un absurdo mental y desde la lógica es un absurdo. O sea, Dios no me pidió permiso a mí para traerme a este mundo. ¿Cuántas personas le dicen, cuántos hijos le dicen a su madre, a su padre, yo no te pedí que me trajeras al mundo? Yo no te pedí. Es decir, es un poco, yo no le pedí a Dios venir acá. Él me trajo. Bueno, o sea que siempre la culpa la tiene otro, la tiene la madre, la tiene el padre, y bueno, y si le echamos la culpa, digamos, a los que vemos, mucho más le echamos la culpa al que no vemos, a Dios, y allí está todo el terreno de la fe, de lo invisible. Entonces, esa herida primaria es la que tenemos que orar a nuestros hermanos y pedirle a Dios la gracia, que me dé la gracia de perdonarlo a Él.
fíjense ustedes, perdón psicológico, de perdonarlo a él. Señor, yo necesito perdonarte. Y a veces, bueno, porque me siento tan ridículo, ¿cómo yo voy a perdonar a Dios? Es que Dios me da la gracia de perdonarlo a Él para que nosotros como hijos restablezcamos el diálogo con Él. ¿Y cuál es el diálogo con Dios? La oración. El diálogo con Dios es retornar a la iglesia de Dios, retornar a los sacramentos, retornar a los grupos de oración, o sea, retornar a Dios, volver a Dios. ¿Mm? Bien, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, no hay métodos especiales, ni mucho menos. Vaya ante el Santísimo. ¿Mm? Quédese un rato, mírelo a Jesús, que es el rostro visible del Padre, y dígale, Jesús, acá estoy. Jesús, acá estoy. Te pido que me des la gracia de perdonarte porque me diste la vida. Tan sencillo como eso, pero hacerlo de corazón. Porque yo no entiendo, Jesús, todo lo que he sufrido en mi vida. No entiendo si vos sos Dios, ¿por qué no lo evitaste? ¿Dónde estabas, Jesús, o dónde estaba el Padre cuando yo estaba sufriendo, cuando ocurrió ese abandono de mi madre, cuando tuve que ir a un orfanato, cuando abusaron de mí en el orfanato, cuando abusó mi padrastro, cuando abusó mi abuelo, cuando abusó el vecino? ¿Dónde estabas, Jesús? Es decir, todo eso que no entendemos genera rencor, genera odio. ¿A quién? A Dios. Entonces, claro, ¿cómo le vas a hablar de Dios a una persona que está tan herida con su propia concepción? Porque bueno, ahí empieza, como dijimos, el tiempo, ahí empieza mi vida y ahí empieza, digamos, la gestación de la herida más grande que tengo con Dios. El no querer ser ni hijo de Dios, ni hijo de mi madre, ni hijo de mi padre. A veces no conozco a mi madre, ni conozco a mi padre, pues soy hijo adoptivo. No quiero ser, entonces empieza todo ese espíritu de rebeldía. Y por supuesto que el demonio utiliza toda esta debilidad para que para zarandearme y bueno, para meterme en su terreno, en el espíritu del mundo y hacer de mí lo que Dios no quiere que yo sea. ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo me revista de Cristo, me revista del hombre nuevo, me revista de los sentimientos de Cristo y me revista de los pensamientos de Cristo. Entonces, por eso le planteaba a la hermana que me hizo la pregunta, hacerlo todo esto en oración, hacer una oración de vientre materno desde nuestra concepción, perdonando a Dios, ¿no? Porque me dio la vida, porque permitió esa concepción, que fue fruto de una violación, que fue fruto de un momento de placer, que fue fruto de lo que sea, pero Dios no la evitó. Dios no la evitó. Para dejar de hacer responsable a Dios y empezar a sanar las heridas que tengo desde mi propia concepción hasta mi nacimiento, y después las heridas continúan, por supuesto. Entonces, toda herida se va fijando en mi memoria biológica. Y bueno, ahí tiene que ver mi biología, es decir, cuántas neuronas tengo, tiene que ver todo lo neurológico, ¿no es cierto? Nuestra memoria, nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Así que si usted quiere, hermana, lo hacemos desde la oración, una oración renovada, pidiéndole a Dios la sanación de las heridas en el vientre materno, que, bueno, en el vientre materno hay opciones de muerte, porque mi madre pudo haber tenido opciones de muerte y todo lo que ha vivido mi madre lo vivo yo, o sea, lo vive el hijo que se está gestando. Negaciones de la vida, bueno, ya dijimos opciones de muerte,
Bueno, hay... Rechazos involuntarios, a veces la mamá herida también, herida y que por temor rechaza, ¿no? Eso también se carga, se trae. Todo se trae, todo se carga, ¿eh? Deseo de haber sido abortado, deseo de un sexo no deseado al que nació, por presión del padre, brujerías, eh, trabajos de muerte, ¿no es cierto?, para que ese niño que se está gestando muera. Esto lo hemos visto en padres que han tenido amantes, entonces las amantes han concurrido a brujas, curanderos, parapsicólogos, pais, umbandismo, chamanes para hacer trabajo, porque ese niño que se estaba gestando, bueno, destruía la relación probable de una nueva pareja. Es decir, es todo muy complejo, pero tener en cuenta que para Dios no hay imposibles, que no existen los imposibles para Dios, y que Dios me quiere sano, me quiere sano, ¿eh? Dios quiere que yo sea feliz. Y bueno, entonces, ¿y qué quiere Satanás? ¿Qué quiere el demonio? El demonio es el acusador. El demonio permanentemente está acusándome de que de mi pasado, de mi pasado. ¿Y Dios qué quiere? Que yo ponga mi pasado en él. Entonces, al poner mi pasado en él, ¿qué ocurre? Que un espacio, y ese espacio que lo llena, Dios. Entonces, voy disminuyendo yo, como dice la palabra, y creciendo Cristo en mí. Si no, San Pablo se tendría que haber suicidado. Sin embargo, San Pablo terminó diciendo, yo pienso como Cristo. Y eso está en la primera carta de los Corintios. Eso que usted nos acaba de compartir, eso que nos acaba de compartir es exactamente lo que pasó, la diferencia entre Pedro y Judas, ¿no? Pedro niega Exactamente. veces. Bueno, Judas se ahorcó en su propia falta de perdón. Y Pedro lloró amargamente, se arrepintió. Dice la palabra en la primera de Corintios 2, capítulo 2, versículo 16. Precisamente nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Entonces, humanamente uno dice, pero ¿cómo? Este que mató, ¿qué diferencia hay entre la muerte de Esteban y el aborto que se hizo usted, hermana? Cualquiera que está escuchando esta transmisión. Y la diferencia son los años, el tiempo, pero los dos son asesinatos. Ahora, hay que hacerse cargo. ¿Por qué? Porque Dios me perdona, me perdonó en Cristo y me sigue perdonando. Si me arrepiento de corazón, tengo un propósito de enmienda, y ese pasado que cada uno de nosotros tenemos, que pudo haber sido terrible, asqueroso, repugnante, cuando entra la luz de Cristo, es un cofre precioso. Aquel que fue drogadicto puede ayudar a muchos adictos a volver a Dios. Aquella que fue prostituta puede ayudar a muchas prostitutas a volver a Dios. Aquella que se hizo aborto puede evitar abortos en muchas personas alejadas, en muchas mujeres alejadas de Dios. Entonces esa es la dinámica de aceptar la salvación y de que el acusador está permanentemente, vos que sos tan santita, que ahora estás con la iglesia, vos te hiciste un aborto, vos te hiciste 2 abortos, vos, ahora ¿qué te haces la santita? No, usted puede ser tan santa como Santa Teresa, habiendo hecho abortos. ¿Por qué? Porque si usted se arrepiente de corazón, como dice la palabra, Dios perdona el pecado y perdona la culpa de su pecado. Usted reparará, que es la pena, digamos, lo que hizo durante su vida, como habrá tenido que reparar Pablo, como habrá tenido que reparar Pedro, como tenés que reparar vos, como tengo que reparar yo, y gracias a Dios nunca sabemos cuándo terminamos de reparar. Entonces es nuestro camino de santificación. Fíjese que San Pablo dice, yo me glorío en mis debilidades. Y uno dice, ¿cómo se puede gloriar en la debilidad? Pero por supuesto, porque si usted se gloria en la debilidad es un camino de santificación y Dios permite a través de la debilidad ir caminando el camino, es decir, escuchando al GPS, ¿para qué? Para llegar a través de Cristo al Padre,
por supuesto, de la mano de María. Así Entonces, es. si usted quiere, hermana, hacemos una oración de vientre materno, una oración renovada, pidiéndole a Dios que nos sane, que nos sane. Así es. Excelente. Todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Así que en el nombre de Dios vamos a hacer esta oración e invitarlos a todos que reconozcamos que estamos heridos, porque cuando no lo reconocemos también generamos heridas a nuestros hijos, a nuestros nietos, y hay tantas familias con tantas heridas difíciles de sanar. Así que vamos a aprovechar al doctor Desi que está con nosotros en esta oración desde el vientre materno. Sí, vamos a orar, doctor. Bueno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo de Dios. Te invocamos. Ven a llenarnos de Cristo. El Espíritu que invocamos es el mismo Espíritu que tenemos desde el bautismo. Entonces, ese Espíritu que invoco pone en marcha al Cristo que está en mí desde el bautismo. Por eso te pedimos que en este momento, en este instante de esta oración, hagas presente el bautismo de cada una de las personas que están conectadas a esta transmisión. Como dijo San Pablo, no soy yo, es Cristo que vive en mí. Y Cristo vive en cada uno de nosotros a partir del bautismo, que nos injertó en Cristo y en su iglesia. Bendito sea el Señor. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo a sanar nuestras heridas. Las heridas que tenemos desde nuestra propia concepción. Pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María. ¿Para qué? Para reengendrarnos en el vientre virginal de María y que todas las heridas que hemos tenido en el útero materno sean sanadas en ese vientre virginal donde el mismo Cristo se gestó por obra del Espíritu Santo y fue dado a luz por María. En ese útero perfecto, en ese útero virginal, en ese útero inmaculado. Pedimos también la intercesión de los coros angélicos, especialmente de los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel. También pedimos la comunión de los santos que intercedan en esta oración. En este año de San José, del gran santo José, San José, de San Cipriano, San Benito, San Juan Pablo II, y cada uno del santo al cual tiene devoción. Te presento, Padre Dios, en el nombre de Jesús, en este instante mi propia concepción. Y te pido que sanes esa concepción. Que sanes todo aquello que no fue tuyo en ese instante que comienza el tiempo para mí.
Sáname, Señor, te presento mi propia concepción. Aisha, sáname si fue un momento de lujuria. Sáname si fue una violación. Sáname si fue por una infidelidad de mi madre. Sáname si mi madre no sabe quién es mi padre biológico. Padre Dios, soy tu hijo, soy tu hija, porque desde mi propia concepción soy varón o soy mujer. Tú me creaste varón o me creaste mujer. Padre Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, hoy quiero restablecer mi diálogo contigo, mi relación, mi vínculo contigo. Y tú me das la gracia de perdonarte porque me diste la vida. Y en el nombre de Jesús, hoy yo te perdono, Padre Dios, y te doy gracias porque soy tu hijo, y te doy gracias porque soy tu hija, y te doy gracias porque soy varón en el nombre de Jesús, y te doy gracias porque soy mujer en el nombre de Jesús. Abba Yeshua, Abba Duru Maranata, Abba Wenkerue Bawero, Oro Lara Ereba Oro Erua, Oro Lara. Padre Dios, te presento mi primer mes de gestación, mi segundo mes de gestación. Te presento el instante en que mi madre se entera que yo existo. Te presento la soledad que pasé desde mi concepción hasta que mi madre se entera. Te presento la reacción de mi madre. La reacción de, por ejemplo, de decir, ¡oh, no! ¿Cómo puede ser? Hasta la reacción de pensar en abortarme. Te presento todo lo que vivió mi madre, pero te pido que sanes mi soledad de ese primer tiempo. Y en el nombre de Jesús, te perdono, mamá. En el nombre de Jesús, y apriete su mano si usted está de acuerdo. En el nombre de Jesús te perdono, mamá, por todo lo que quisiste hacer conmigo, por el rechazo que has tenido. Te presento el tercer mes de mi embarazo. Te presento el instante que se entera mi padre biológico.
Te presento todas las maldiciones que recibí a través de las brujerías, trabajos, porquerías que ha pedido mi padre como trabajo de muerte para que yo no exista. En el nombre de Jesús perdono a mi papá biológico también, porque eso influyó también en mi mamá. Y apriete su mano si usted está de acuerdo. Te presento el cuarto mes de mi propia concepción. La reacción de mis abuelos maternos, mis abuelos paternos, los que han deseado que sea abortado, los perdono a todos en el nombre de Jesús. Te presento, Padre Dios, el cuarto, el quinto mes de mi propio embarazo. Te presento las opciones de muerte que hice en útero materno. Y te pido y que liberes todo espíritu de muerte. Te presento, Padre Dios, el sexto, el séptimo, el octavo mes de mi embarazo. Si fui 6 mesinos, 7 mesinos, 8 mesinos, te presento la incubadora, la frialdad en la incubadora. Te pido que sanes con tu calor la frialdad en el cuerpo, en el alma y en el espíritu que tuve en esa incubadora. Haba esheru erubado esherua karabala ere eda esheru eruba erua ereba ada esheduru eruba arala erua araba wenka ba eruba ere oh Abba. Te presento mi nacimiento. Sana, Señor, el rechazo si fui varón y me querían mujer, si fui mujer y me querían varón. Si no lo sabían previamente por la ecografía. Sana la decepción. Sana y dame la gracia de perdonar en el nombre de Jesús. Si nací y me esperaban de otra identidad. Y perdono en el nombre de Jesús a todos los que me desearon de una identidad diferente. Te presento también si nací por cesárea, por fórceps, con circular de cordón en el cuello, por ventosas en otras épocas. Sana, Señor. Y dame la gracia de perdonar a los médicos, a las parteras, en el nombre de Jesús. Y si ha quedado algún daño neurológico, dame la gracia de perdonar. Como vos, Papá Dios, me perdonaste en Cristo, total, absoluta y definitivamente, para desatar a todos los que me hicieron daño y desatarme, desatando a los demás, con esta gracia del perdón, de perdonar.
Erebaorua, Erela Ereba, Ereba, Ere, Erenarabaoru, Eruba, Abba. Y hoy te doy gracias, Padre Dios, y perdono en el nombre de Jesús, Papá Dios, a mi mamá de la tierra, a mi mamá biológica. Y si me dio en adopción, la perdono en el nombre de Jesús. No sé por qué me dio en adopción. Dame la gracia de no juzgar a mi mamá y a mi papá biológico. Y los perdono en el nombre de Jesús. Y les doy gracias porque no me abortaron. Les doy gracias porque lo puedo estar contando. Les doy gracias porque puedo en este momento perdonarlos en el nombre de Jesús. Y les deseo la salvación total y absoluta de sus almas. Los desato. Y te doy gracias, Padre Dios, por mi mamá adoptiva, por mi papá adoptivo, si fue una abuela, si fue un familiar, si fue un vecino. Te doy gracias. Y hoy, en el nombre de Jesús, acepto la vida, acepto mi identidad. Te doy gracias porque soy varón. Te doy gracias porque soy mujer. Bendito sea, Señor. Sana mi nacimiento, Señor. Cara eru eru aere la ere oru aeru aingeru aere oru baeru ahabaeisheru a eren la eru aere ere ma ara la eru araba weru oru eru Oroba ereba erela, erela eroba, oroba erela eroba. Santísima Virgen María, suple con tu amor maternal todo el amor que no recibí porque no pudo, porque no quiso, por lo que fuera de mi mamá de la tierra. Y dame tu ternura, la misma ternura con la cual acunaste a Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bendito seas. Gracias, María. Alabado sea Jesucristo. Amén, amén, amén. Qué regalo de nuestro Señor por medio suyo, doctor. Bendito sea Dios, bendito sea. Gracias, Bendito Señor. sea por concluir este momento que podemos hablar de mucha teoría, pero este momento que vivimos fue profundo. Gracias, doctor. Gracias al Señor. Los carismas, Dios los encomienda. Son carismas de servicio. Y no los Dios no elige a los que están formados, forma a los que elige. Y a todos nos eligió, porque todos somos bautizados. Y todos los carismas se encausan en los dones del Espíritu Santo, los 7 dones que hemos recibido en el bautismo. Así que no crea que los carismas son para iluminados o personas importantes. No, no es así. Es un compromiso tal vez mayor con el Señor. Pero todos tenemos todos los dones. Los carismas, dice San Pablo, hay que desearlos. Así que desee los carismas, perdone en el nombre de Jesús
Déjese sanar, y dejarse sanar es dejarse amar por Dios. Y dice también la palabra que si uno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso. Así que esa es, digamos, ese es el resumen, ¿no? Gracias, Señor. Gracias, señor. Doctor, antes de irnos, hacerle una última pregunta, porque hubo dos mamás, y yo sé que es la inquietud de muchas mamás, que dicen, ok, oro por mí, pero ¿cómo orar por los hijitos heridos, por esas heridas que nosotros le hicimos cuando lo teníamos en el vientre? Han preguntado dos mamás. Bueno, es decir, arrepentirse de corazón de las heridas que hemos cometido. Hacerlo en una, digamos, un arrepentimiento, en una confesión sacramental. O sea, me arrepiento de corazón del daño que hice. Y orar por sus hijos. Y no caer en la tentación del enemigo de autoculparse toda la vida por la herida que cometió. Lo hecho, hecho está. Lo escrito, escrito está, dijo Pilato. Volvemos. No se condene en su propia falta de perdón a usted misma por la herida que cometió con su hijo. Eso le pasó a Judas. Se ahorcó en su propia falta de perdón a él mismo. No se ahorque usted en su propia falta de perdón a usted misma. Pídale a Dios la gracia de perdonarse a usted misma. Y ore por su hijo y bueno, y confíe en Dios. Confíe en Dios. Que cuando uno habla con Dios, por más loco que parezca esto, uno nunca habla solo. Siempre es un diálogo. Claro, Dios responde a su manera, con su pedagogía y en sus tiempos. Amén, amén. Y como usted lo hizo desde el principio, doctor, con Biblia en mano, así es que nos habla mejor el Señor más claramente. Doctor, fue un regalo de Dios, una bendición tenerlo, de verdad que nos sentimos, no sé cómo decirle que el Señor nos hace sentir en este momento su presencia tan fuerte por medio de esa oración. Gracias, fue un gran regalo, esperamos tenerlo pronto y que el Señor lo siga bendiciendo y usando poderosamente. Todo para gloria de Dios, absolutamente todo. Nos gloriamos en el Señor. Amén. Amén. Nos vemos en una semana, hermanos, como siempre, con invitados maravillosos como el doctor Daci. Así que los esperamos en una semana. Bendiciones. Gracias, doctor. Un abrazo en Cristo y en María y en su iglesia. Amén. Para todos.